Buenos días, vamos a hablar hoy sobre la anatomía de la pierna. Tenemos entonces que la pierna presenta en la parte de osteología dos huesos, lo que es la tibia, que está más hacia medial, y el peroné hacia lateral. Tenemos que la tibia tiene un borde anterior llamado también cresta de la tibia, un borde lateral donde se inserta la membrana interósea y un borde medial que está libre, no tan libre, pero está bastante libre también como el borde anterior de la tibia. A través de ellos entonces se forman entonces lo que son las caras de la tibia. La cara anteromedial, que es la más libre, la que no tiene inserciones musculares, borde, cara anterolateral y cara posterior, que sería esta, donde vemos aquí la cresta para la inserción del sóleo. En la parte proximal vemos lo que es la tuberosidad anterior de la tibia y las tuberosidades laterales debajo de lo que son las mesetas tibiales. Y en la parte distal, entonces vamos a encontrar la carilla hacia lateral, la carilla articular con el peroné para la articulación eh, tibioperonea distal. Vamos a encontrar lo que es el maléolo hacia medial, el maléolo tibial. Como había dicho, como había comentado, la cara anteromedial de la tibia no tiene inserciones musculares, solo a nivel proximal, donde se inserta lo que es la pata de ganso, bastante proximal, pues. A nivel lateral, sí son las inserciones de lo que es el músculo tibial anterior, que lo vamos a ver más adelante. Y en la cara posterior, como les decía también, el sóleo y parte de los músculos posteriores, que son el flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. Para, como siempre, recomendarles que vean en YouTube este video que da bastantes luces sobre lo que son los compartimientos de la pierna. Entonces, los compartimientos de la pierna, como sabemos, tenemos un anterior, perdón, un lateral y un posterior, casi así como en el antebrazo. Lo único es que el posterior del antebrazo tiene dos compartimientos, uno superficial y uno profundo. Si se fijan aquí, estos son el anterior, lateral, y esto es el profundo que se divide, perdón, el posterior que se divide en profundo y superficial. Ahora, eso no sucede, por ejemplo, en el antebrazo donde se dividía en planos, un plano superficial y un plano profundo, porque allá no había, no hay una división aponeurótica. Aquí, como hay una división aponeurótica, entonces se habla de que el compartimiento posterior está dividido a su vez en estos dos compartimientos. Igual aquí vemos en esta foto cómo está dividido en estos compartimientos, cómo el compartimiento posterior está dividido por esta aponeurosis. Entonces, para tener un esquema en la mente, tenemos un compartimiento anterior donde tenemos tres músculos principales que son de medial a lateral. Nos vamos acordando del pie, ¿verdad? De medial a lateral vamos el tibial anterior que se inserta en los huesos del tarso, ¿verdad? El extensor largo del dedo gordo y el extensor común de los dedos. Hay un cuarto músculo que es menos importante porque él es inconstante,
llamado peroneo anterior. Este compartimiento lo vamos a comparar con este posterior, el profundo del posterior, que es casi igual, que tenemos igual el flexor común de los dedos, el flexor del hallux, que se me comió aquí en el cuadro, y el tibial posterior, esos tres. Este popliteo es uno adicional, pero él está bastante proximal, él está, como su nombre lo indica, en la región poplitea. Entonces, así como en la región anterior están estos tres, en la región profunda posterior están el flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor del hallux. Lo único es que, así como los dije en orden, que van de medial a lateral, estos sí están un poco desordenados en la región posterior de la pierna, y de hecho ellos se cruzan pasando a nivel de, antes de pasar por el túnel del tarso, ellos se cruzan para llegar a las inserciones en el pie. En la región lateral facilita también porque tenemos dos músculos que son casi iguales, uno se llama largo y uno corto, peroneo lateral largo y el corto, eh, porque cambian sus inserciones, así como estudiábamos cuando estudiábamos este, el, el extensor radial del carpo largo y el extensor radial del carpo corto. Y en los superficiales, de los músculos que no sabemos de hace mucho tiempo, los gemelos, pero profundo a ellos está el sóleo y el plantar delgado. El plantar delgado es un músculo que es inconstante y es por eso que estos dos se le llama tríceps sural. De hecho, también hay veces que el plantar delgado aparece en conjunto insertándose en el calcáneo en conjunto con el tendón de Aquiles, y por tanto a veces es llamado el cuádriceps sural. Algo que debemos saber cuando estamos estudiando el pie es los diferentes movimientos que ellos ejecutan, que él ejecuta, pues. Tenemos que recordar los movimientos de la mano. En la mano, ¿verdad? Tenemos una flexión, extensión, una abducción y aducción que la llamamos flexión radial y flexión cubital, y una pronación y una supinación. Ahora, en la mano puede hacer estos movimientos puros, y es por eso que en la naturaleza, vamos a decir, se ha dicho que la mano humana es la herramienta más útil que puede existir, porque hace sus movimientos puros. En cambio, el pie no puede hacer estos movimientos de una manera pura. Fijémonos que tenemos este eje de las X, ¿verdad? Tenemos este eje de las X que pasa a través de la articulación tibio-estragalina, y a través del cual o alrededor del cual el pie se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y a ese movimiento lo llamamos em, dorsiflexión, ¿verdad? Dorsiflexión y flexión plantar cuando es hacia atrás. Normalmente lo llamamos así, no usamos el término de extensión y flexión, porque aquí es medio confuso. Resulta que la definición de flexión es todo movimiento que acerca el miembro al cuerpo. En cambio, extensión es todo el que lo aleja. Entonces, al hacer este movimiento es un poco confuso porque no hay una clara definición de que ocurran los movimientos de acercamiento del pie al tronco. Entonces, hay libros que van a decir que esto es flexión, ¿verdad? Y esto es extensión. Sin embargo, en base a que los músculos posteriores de la pierna son flexores, entonces, por lo tanto, a esto se le tiende a llamar flexión y a esto se le tiende a llamar extensión. Sin embargo, vuelvo y repito, sencillamente usamos los términos que les dije al principio, flexión plantar y dorsiflexión.
Alrededor del eje de la Y, que pasa a través de la tibia, el pie se mueve, como decir, hacia adentro y hacia afuera, en rotación. Lo que llamamos rotación de las tibias, rotación interna, pero en cuanto al pie como tal, lo llamamos aducción y abducción. Aducción y abducción. El otro movimiento que hace el pie es alrededor del eje de las Y, de la Z que está aquí, alrededor del eje de la Z. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algo en la planta del pie, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos rotar el pie alrededor del eje de la Z para poder mirar la planta del pie. A ese movimiento se le llama supinación. Hacer lo contrario, mirar la planta del pie, pero desde afuera, como que si yo estoy aquí afuera y esta persona me quiere enseñar la planta del pie, estoy aquí, y entonces gira el pie hacia allá, y entonces eso se llama pronación. Sin embargo, si mientras estuve explicando esto, ustedes intentaron hacer los movimientos, se dieron cuenta que los movimientos no son puros como en la mano. A lo mejor el de dorsiflexión y flexión plantar sí lo es, pero los otros dos no son tan puros. Se tienen que combinar ellos. Entonces, ahí es cuando salen los términos que tenemos aquí, que son inversión y eversión. Es la combinación de estos tres movimientos. Fijémonos que son 6 finalmente, porque son 2 de la X, 2 de la Y y 2 de la Z. Entonces, de esos 6 se combinan 3 y se llama inversión, y de esos 3 se combinan 3 y se llama eversión. Inversión llamamos a cuando queremos hacer una supinación. Entonces, se combina supinación, se combina aducción, rotación interna, y se combina flexión plantar. Entonces, flexión plantar con aducción y supinación es el movimiento de inversión. El movimiento de eversión es lo contrario. Es la dorsiflexión con rotación externa y pronación. Vemos aquí cómo están los ejes, ¿verdad? Este es el que llamamos el eje, bueno, ya esto es en cuanto a al tobillo, porque estos movimientos que estábamos aquí hablando era en cuanto al pie, pero en cuanto al tobillo, entonces el eje, como decir, el eje parecido aquí al de la Z, que no pasa a través del pie, sino estamos hablando del medio del tobillo, un eje antero-posterior y un eje lateral, pero que no pasa exactamente lateral, sino un poco inclinado, porque sabemos que la articulación del tobillo está inclinada normalmente hacia afuera. Entonces, vamos a empezar con los músculos. Recordábamos primero que tenemos un compartimiento anterior en que estaban 3 músculos principales, que es de medial a lateral, el tibial anterior, el flexor, el extensor del hallux y el extensor del dedo gordo. Entonces, en cuanto a sus inserciones, recordemos que si vamos de medial a lateral, lo lógico es que entonces comenzamos en la cara anteromedial de la tibia, pero recuerden que allí no hay inserciones musculares, por lo tanto pasamos de una vez a la cara anterolateral de la tibia. Entonces se inserta el tibial anterior en los 2/3 superiores de la cara anterolateral de la tibia, abarcando la membrana interósea. Y viene y se inserta distalmente en la primera cuña. En la primera cuña. Lo van a recordar, van a tratar de relacionarlo con el tibial posterior, que entonces él viene del compartimiento posterior y él se va a insertar detrás del tibial anterior, o sea, en el hueso que está posterior al tibial anterior, que es el escafoide. Eso vamos a ver más adelante, los huesos del pie, y entonces se van a acordar de eso. Entonces, tibial anterior, adelante.
en la primera cuña, tibial posterior atrás en el escafoides. Todos estos músculos, como les había dicho, no van a ser movimientos puros, sino que ellos se van a combinar. Obviamente, este va a ayudar a lo que es la flexión dorsal del pie. Tenemos el otro músculo, el extensor largo del dedo gordo, que es el músculo siguiente, que como estamos viendo, él se inserta desde la cara del peroné y distalmente se inserta fácilmente en la falange distal del hallux. Obviamente ayuda a la extensión del dedo gordo. Aquí lo tenemos. Ayudando a lo que es la aducción y supinación del pie, porque ayudan a todos estos movimientos combinados. Fijémonos aquí también el tibial anterior, esto lo ven en los videos que les estoy recomendando. El tibial anterior, cómo se está insertando en la primera cuña y partecita de la base del primer metatarsiano. Igual el extensor común de los dedos, entonces, en los 3/4 superiores de la cara medial del peroné, y distalmente en la falange media y distal de cada una de las falanges de los otros dedos, de los 4 últimos dedos. Entonces, otra vez, tibial anterior, aquí más abajito el extensor del hallux y aquí más lateral el extensor común de los dedos. Como recuerdan que les había dicho también que había un músculo inconstante llamado peroneo anterior o tercer peroneo que se inserta también distalmente, obviamente, en el peroné, y él termina en lo que es la base del quinto metatarsiano, donde se va a insertar uno de los otros dos músculos de los laterales, de los peroneos laterales. Aquí tenemos cómo podemos llegar a examinarlo haciendo una contrarresistencia de la extensión del pie y se puede palpar aquí a nivel de lo que es el retináculo extensor del pie, del tobillo, pero hay veces que no está. Entonces aquí tienen un repaso de estos músculos, el compartimiento del tibial anterior, del compartimiento anterior, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Entonces ahora vamos con el compartimiento lateral. En el compartimiento lateral tenemos dos músculos que son el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. En el peroneo lateral largo, o sea, los vamos a diferenciar sencillamente porque ellos, uno va a ir desde más lejos, así se lo van a grabar, uno va a ir desde más lejos hasta más lejos y uno desde más cerca hasta más cerca. Entonces aquí tenemos el peroneo lateral largo, los dos se insertan en el peroné. Entonces el peroneo lateral largo se va a insertar desde más arriba, en los 2/3 superiores del peroné, y entonces ellos se van a dirigir, pasar por detrás del maléolo peroneal y se van a insertar distalmente en los metatarsianos. Entonces uno se va a insertar en el quinto metatarsiano, en la base del quinto metatarsiano, y el otro se va a insertar en la base del primero. Entonces, como estamos hablando del peroné, que es lateral, ¿verdad? ¿Qué queda más lejos? ¿El quinto o el primero? Obviamente que el primero es el que queda más lejos. Entonces, el peroneo lateral largo va a dirigirse a través de la planta del pie y eso ayuda a la biomecánica del pie, ayuda a formar los arcos del pie que vamos a ver en la clase del pie. Entonces, él va a pasar por allí y se va a dirigir al primer metatarsiano, que es lo que tiene más lejos. En cambio, el peroneo lateral corto va desde más cerca, que sería el tercio inferior del peroné, el tercio inferior del peroné,
hasta sencillamente el quinto metatarsiano. Allí él puede llegar a producir una fractura abulsión llamada fractura de Jones y que es una abulsión de aquí de la base del quinto metatarsiano. Estoy tratando de acordar, pero no me suena ahorita. Fractura de luxofractura, perdón, abulsión de Jones, creo que es. De todas maneras lo voy a estar buscando aquí de una vez para no quedarme con la duda. Entonces, bueno, ya saben que uno se inserta en el quinto y uno en el primero. El más lejos en el primero, que es el largo, el más corto en el quinto. Aquí los vemos, el corto y el largo, ayudando a lo que es la flexión plantar y obviamente a ayudar a la abducción y a la supinación que están combinados. Aquí está un cuadrito con el compartimiento lateral. Sí, fractura de Jones, pero bueno, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Jones. Sí lo estaba diciendo cómo era. Es una fractura del quinto, de la base del quinto. Ahora, eso sí se lo voy a dejar de tarea, hay una fractura de Jones y una fractura una fractura falsa de Jones, se llama así, fractura falsa de Jones, entonces, de falso Jones, porque entonces una de ellas es en la unión entre la metáfisis y la epífisis y la otra fractura es en la unión entre la diáfisis y la metáfisis. Ustedes van a buscar cuál es la de Jones. Y se lo puedo llegar a preguntar porque ya se los estoy diciendo a través del video. Bueno, aquí están otros videos de compartimiento posterior. Como les dije, tenemos un compartimiento superficial, no lo llamamos plano superficial, sino que lo llamamos compartimiento superficial, porque es un compartimiento del solo, donde está el tríceps junto con el tríceps sural, perdón, el tríceps sural junto con el plantar delgado, que a veces forma parte de él. Este es un músculo que poco se nos tiende a olvidar, porque es un músculo superficial, que entonces son dos músculos bastante parecidos y por eso se les llama gemelos, y ellos se insertan en encima del cóndilo del fémur y son los que tienden, cuando hay fracturas supracondilias de fémur, tienden a desplazar este fragmento hacia posterior. Y entonces se dirige hacia abajo en la pierna y forma lo que llamamos el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, insertándose obviamente en el calcáneo. Obviamente que ayuda a la flexión plantar del tobillo, a la flexión de la rodilla, porque se inserta desde el fémur. Por lo tanto, es un músculo biarticular, no se le puede olvidar, porque pasa a través de la rodilla y pasa a través de la articulación del tobillo. Aquí entonces estamos viendo las dos inserciones, ¿verdad? Los dos cóndilos, entonces las inserciones del gemelo lateral y el gemelo medial encima de los cóndilos del fémur. Por encima de la porción lateral del gemelo lateral, está la inserción del plantar delgado. Y aquí tenemos el músculo popliteo, pero ese pertenece a al compartimiento profundo, perdón. Entonces aquí tenemos este otro músculo, el músculo sóleo, que es un músculo que, como estamos viendo, se va a insertar desde el peroné, de la cara posterior del peroné y la cara posterior de la tibia, dejando entre ellos
un arco llamado arco del sóleo, por donde al pasar una arteria por allí va a cambiar de nombre. Arco del sóleo, aquí lo estamos viendo también. Entonces él se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar también en el calcáneo en conjunto con el tendón de Aquiles. Entonces aquí tenemos el plantar delgado, que lo tengo señaladito aquí en este dibujo, que en el otro dibujo lo vimos mejor. Plantar delgado debajo por encima de la inserción del gemelo lateral. Por lo tanto, también se inserta en la parte del cóndilo lateral del fémur y se dirige hasta el tendón de Aquiles. Aquí lo vemos. Aquí vemos los gemelos cortados y vemos el plantar delgado que está entre los gemelos y el sóleo. Él es un músculo que es inconstante y que aparece más que todo, es más importante en lo que son los caballos. Entonces el compartimiento posterior superficial, ahí están los 4 músculos. Y entonces, para finalizar los músculos de la pierna, tenemos un compartimiento profundo a nivel posterior, que entonces nos va a dar los músculos parecidos a los mismos nombres del compartimiento anterior. Que entonces tenemos un tibial posterior, un flexor del hallux y flexor común de los dedos. Pero adicionalmente tenemos este músculo popliteo también un poquito, él es más constante que el plantar delgado, pero lo único es que es menos importante y por eso tendemos a olvidarlo. Él está aquí a nivel bastante proximal, como ven, se inserta también desde la cara lateral del fémur a la cara posterior de la tibia y ayuda a lo que es la flexión de la rodilla, que normalmente la hacen los músculos de la corva o los isquiotibiales. Entonces, como les decía, vamos a ir, ¿verdad?, de medial a lateral. Pero, si se fijan, no vamos a comenzar con el tibial posterior porque ellos se van a estar desordenados aquí y después se van a cruzar. Primero vamos a tener el flexor común de los dedos, que está se va a insertar desde el tercio medio de la tibia y obviamente va a llegar a los 4 últimos dedos. Después le seguiría el tibial posterior, que sí abarca tibia y peroné, pasa por el maléolo tibial junto con sus otros 2 compañeros y se va a insertar, como les había dicho, en el escafoide. Se inserta por detrás del tibial anterior. Y el flexor del hallux, que se va a insertar en la parte distal del peroné, y fíjense que va desde lateral, va a pasar por debajo del maléolo tibial y se va a insertar en el maléolo, en el hallux, que está hacia medial. Aquí están sus funciones, aquí están ellos 3 pasando por debajo del maléolo, y aquí están los gemelos que vienen de allá haciendo el tendón de Aquiles e insertándose en el calcáneo. Aquí está un cuadro con estos músculos. Aquí están otra vez, fíjense cómo ellos se entrecruzan. Entonces tenemos aquí el flexor de los dedos, ¿verdad? El tibial posterior que viene, entonces se viene hacia medial, y el flexor largo del hallux, que entonces está lateral y se viene también hacia medial. Ahora, la disposición de ellos, sobre todo en ortopedia, es importante porque a veces se hacen tenotomías, ¿verdad?, a nivel del túnel tarsiano. Entonces no puedes hacer una incisión completa, ¿verdad?, de la pierna para ver cuál músculo es. Entonces te debes aprender la disposición de ellos para sencillamente estar seguro de hacer la tenotomía. Ahorita vamos a ver la disposición que tienen ellos. Aquí están las inserciones musculares, ¿no? Aquí cuando los vemos en una disección.
Y entonces aquí tenemos el rombo popliteo para recordarlo, que está delimitado superior y lateral por el bíceps crural, superior y medial por el semimembranoso y inferiormente lateral y medial por los dos gemelos. A través de él pasan la arteria poplitea, la vena poplitea y este nervio que viene del nervio ciático, que es el tibial o también llamado ciático popliteo interno. Aquí en el rombo popliteo va a drenar esta vena, que es la vena safena menor. Recuerden que la mayor drena a nivel medial en el muslo, bastante proximal. Ella va a drenar en la vena femoral. Aquí tenemos igual lo que es la irrigación de la rodilla, que viene dada por esta arteria, esta primera arteria descendente de la rodilla, rama de la femoral antes de pasar por el agujero del tercer aductor. Y después estas otras 4 arterias que ven aquí de la poplitea, que salen de la poplitea, salen hacia medial y hacia lateral, y estas otras también aquí que salen hacia medial y lateral, que obviamente entonces se llaman lateral medial, perdón, lateral superior, lateral inferior, medial superior y medial inferior. Entonces esas 5 arterias ayudan a lo que es la irrigación de la rodilla. Algunos suman otras 2 más para darnos un poquito más de dolor de cabeza, hacer y decir que hay 7 arterias en la rodilla, y sumando esta arteria peronea circunfleja, ¿verdad? Peronea circunfleja y esta recurrente de la tibial anterior, es decir, que viene aquí rama de la tibial anterior y sube esta llamada recurrente. Por cuando decimos que hago recurrente es porque se devuelve, se está devolviendo. Entonces aquí tenemos la irrigación de la pierna. Habíamos quedado en la arteria femoral, ¿verdad? Ella, al pasar por el anillo del tercer aductor, se convierte en poplitea. Vemos aquí a la izquierda cómo se va dibujando. Se convierte en poplitea. La poplitea es eso es toda su extensión. Al llegar al arco tendinoso del sóleo, en ese punto ella también da de una vez una arteria llamada tibial anterior, que se va a dirigir hacia adelante, que es esta que vemos aquí. Se va a dirigir hacia adelante para el compartimiento anterior y lateral de la pierna. Se va a dirigir, va a pasar por este huequito que está dejando la membrana interósea, está entre la tibia y el peroné. Entonces, esa es la tibial anterior. Después que la poplitea da la tibial anterior, entonces ella pasa a llamarse tronco tibio peroneo. Porque entonces al dividirse, seguidamente se va a llamar arteria tibial posterior y arteria peronea. Entonces aquí tenemos otra vez la arteria poplitea pasando por el arco tendinoso del sóleo, el nervio ciático que venía aquí se divide en ciático popliteo interno o nervio tibial y ciático popliteo externo o peroneo común. Aquí tenemos otra vez la femoral superficial, la femoral profunda dando las perforantes, la poplitea, la vemos más aquí. Aquí viene la poplitea que me va a dar la la tibial anterior, ¿verdad? Y se va a convertir en tronco tibio peroneo. Y el tronco tibio peroneo me va a dar la tibial posterior y la peronea. Yo había dicho que la tibial anterior se irriga el compartimiento anterior y lateral, pero no es así. Nada más el compartimiento anterior. El compartimiento lateral está irrigado por esta arteria peronea.
Entonces aquí tenemos la arteria poplitea. Otra vez con sus arterias que ya les había comentado. Aquí tenemos en una disección. Y otra vez, aquí en dibujitos, otra vez la poplitea, ¿verdad? La poplitea. Y al llegar al arco tendinoso del sóleo, damos la tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior y peroneo. Y aquí seguimos a lo que es la arteria tibial anterior, que al pasar por el retináculo extensor se va a convertir en lo que es la arteria pedia. Aquí entonces tenemos la tibial posterior, que es parte de los elementos que van a pasar a través del maléolo medial, ¿verdad? Y se va a convertir en la arteria plantar externa e interna que vamos a ver en la clase del pie. Y la peronea, que me va a ayudar al compartimiento lateral y me va a ayudar a la nutrición del mismo peroné. Una arteria muy importante cuando vamos a hacer injerto óseo. Vamos a tomar injerto del peroné. Cuando lo vamos a tomar completo, lo vamos a traer con la arteria. Entonces debemos saber su ubicación y todo. Aquí tenemos una arteriografía cuando yo era residente de primer año en un paciente. Creo que se la mostré en la clase anterior. En un paciente con una luxación de rodilla. Se le hizo la arteriografía y vemos cómo había la interrupción, la lesión de la arteria poplitea, que después cirugía vascular la reparó con injerto de safena. Esta otra vez. Vamos a hacer el corte. Fijémonos aquí cómo la poplitea da la tibial anterior, tronco tibio peroneo. Esta sería tibial posterior y peronea y la peronea como tal. Aquí para recordar lo que es el sacro, solamente para recordar que entonces el nervio ciático viene de las ramas desde el E4 hasta S3 y que nos van a ayudar perdón, a inervar la pierna. Igualmente los vemos aquí en un video esquemático de Coscarelli, recordando cómo el plexo sacro, ¿verdad? Se ayuda a través, pasa por el agujero ciático mayor, que él está dividido por este músculo que está aquí, que es el, el piriforme, y que tiene una parte superior y una parte inferior. Por la parte inferior va saliendo el nervio sacro, ¿verdad? El nervio sacro, perdón, el nervio ciático con lo que es también el ciático menor o glúteo inferior. Y por arriba va saliendo el glúteo superior. Aquí tenemos los demás nervios, que ya son de la pelvis, que no son parte de la clase. Y entonces, bueno, aquí los vemos saliendo. Vemos cómo sale el glúteo superior e inerva los músculos glúteo medio y glúteo menor. Y por la parte inferior del músculo piriforme va a salir el nervio ciático con el nervio glúteo inferior o también llamado ciático menor, y que él se va a encargar de la inervación de este músculo grande que vemos aquí, que es el glúteo mayor.
En conjunto con ellos también sale este nervio llamado cutáneo femoral posterior, que él se va a encargar de la piel de la parte posterior de la pierna, que es el que vemos aquí en el cuadro. Que parte de S1, S2 y S3, cutáneo posterior. Entonces, igualmente vemos aquí que el nervio ciático tiene sus colaterales que dan más que todo, obviamente, a los músculos, a inervar los músculos posteriores del muslo, que son los isquiotibiales, y entonces tiene dos ramas terminales, que son la ciático-poplite externa y ciático-poplite interna. La ciático-poplite interna, que va a dar el mismo nervio tibial posterior, y la ciático-poplite externa, que se acuerdan que va a pasar por encima de la cabeza del peroné, y por eso es que tiende a lesionarse cuando hay fracturas de la cabeza del peroné, y entonces el paciente va a dejar de, de darle órdenes, por así decirlo, a los músculos anteriores y laterales de la pierna, y por lo tanto se le tiende a caer el pie. Aquí vemos otra vez el nervio ciático bajando y entonces dándome el nervio ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Entonces vemos aquí el nervio ciático popliteo interno como él se encarga de lo que es los músculos posteriores, básicamente los músculos posteriores de la pierna, tanto los superficiales como los profundos. Y finalmente abajo, que son estas dos rayitas negras, va a dar lo que es los nervios plantar interno y plantar externo. Aquí en esta lámina, una de las cosas que quiero mostrarle, ya va, es lo que es el ciático popliteo interno, ¿verdad? Que va a venir bajando y entonces va a inervar el compartimiento tanto superficial como profundo de la parte posterior de la pierna, y que va a finalizar en el plantar lateral y plantar medial. Ahora, sucede muchas veces en el miembro superior que por lesiones que ocurren, entonces, de los nervios, lesiones que ocurren de algún nervio en el miembro superior, los cirujanos de la mano lo reparan tomando injerto de otro sitio del cuerpo para llevar a hacer la neurorrafia de dicho nervio, para repararlo. Normalmente se toma es de un nervio llamado el nervio sural, que es un nervio que va por la cara lateral de la pierna. Y fíjense de dónde él se va a formar. Fíjense que tenemos aquí el ciático popliteo interno o tibial, ¿verdad? Tenemos una ramita aquí que se llama cutáneo sural medial, nervio cutáneo sural medial. Y ella se va a unir con este que viene del ciático popliteo externo. Da una ramita llamada nervio cutáneo sural lateral. Esos dos, sural medial y sural lateral, se van a unir un poquito más abajo, vemos aquí en la fotico, se van a unir un poquito más abajo y me van a formar perdón, aquí, se van a unir aquí más abajo, ellos dos, y me van a formar lo que es el nervio sural. Este nervio sural, los cirujanos de mano lo buscan entre el calcáneo y el maléolo peroneo, y allí buscan el nervio y toman el injerto. Obviamente el paciente va a tender a perder la sensibilidad de la cara lateral del pie. Pero obviamente lo están tomando para convertirlo en un nervio motor. Es decir, que es un nervio importante en el miembro superior. Entonces, aquí vemos otra vez
como esta es la parte más que todo que tiende a perder en el miembro inferior por haber tomado el nervio sural. En cuanto al ciático poplito externo, entonces tenemos que él tiene sus ramas terminales, que es el músculo cutáneo y el tibial anterior. Esto de aquí, el tibial anterior y el músculo cutáneo. El músculo cutáneo se va a encargar de la inervación del compartimiento lateral y el tibial anterior del compartimiento anterior de la pierna, de los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Aquí tenemos otra vez el peroneo profundo, porque también este es esta terminología vieja, músculo cutáneo y tibial anterior, y terminología nueva es el peroneo profundo, que sería el tibial anterior, y el peroneo superficial es también llamado el músculo cutáneo. Aquí los tenemos otra vez. Y entonces aquí parte de lo del ciático. En cuanto al tobillo, entonces aquí tienen esta lámina con los estabilizadores del tobillo. Aquí tenemos una rayo X del tobillo. Ya ustedes han visto bastante con la tibia y el peroné, y entonces los huesos del pie que los vamos a ver en la próxima clase, lo que es el astrágalo, abajo el calcáneo y hacia adelante el escafoide con la primera cuña y hacia lateral el cuboide con el quinto metatarsiano. Entonces aquí tenemos una visión de los ligamentos que ayudan a la estabilización del tobillo, que lo vimos en el cuadro de los estabilizadores, sobre todo los estabilizadores estáticos. Vemos que si vemos en la cara lateral, vemos el tibioperoneo anterior, ¿verdad? Tibioperoneo anterior. Y aquí estos ligamentos que salen del peroneo hacia varios huesos, hacia el astrágalo, ¿verdad? El astrágalo peroneo, hacia el calcáneo peroneo, y hacia el mismo astrágalo, pero hacia posterior. Por eso entonces astrágalo peroneo anterior y astrágalo peroneo posterior. Por eso es que ustedes a veces se van a dar cuenta con los esguinces que cuando ustedes palpan a este nivel, el paciente no le duele tanto como cuando palpan a este nivel. Entonces eso quiere decir que un esguince más que todo del astrágalo peroneo anterior. Aquí están viendo también los tendones de los músculos que habíamos dicho de los peroneos laterales, el peroneo lateral corto que se está insertando aquí en el quinto y el peroneo lateral largo que se va a ir a insertar por debajo en el primer metatarsiano. En una cara medial, este ligamento importante que tiene sus tres haces, llamado el ligamento deltoideo del tobillo. El ligamento deltoideo porque forma un triángulo, con una base inferior, forma un triángulo insertándose en el maléolo tibial. Es importante cuando ustedes estén estudiando fracturas del maléolo tibial, fracturas alrededor del tobillo. Y lo otro es que ustedes estamos viendo aquí, como les había dicho también, la inserción del tibial anterior insertándose, valga la redundancia, en la primera cuña y el tibial posterior insertándose en el hueso que tiene atrás, que es el escafoides. Lo otro, y ya para finalizar, lo que les había dicho acerca del túnel del tarso, así como tenemos un túnel carpiano por donde pasan los flexores que van hacia la mano, aquí van a pasar los flexores que van hacia el pie. Entonces, fijémonos que es un túnel mucho más pequeño, que es por donde va esta flecha y que está formado por, ustedes tienen que imaginarse,
Entonces, hacia lateral, ¿qué vamos a tener? Estamos en la flecha. Hacia lateral, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo por arriba y el calcáneo por debajo. Hacia arriba, ¿qué vamos a tener? El maléolo tibial. Sencillamente el maléolo tibial. Y hacia abajo y a medial, hacia abajo y medial, este ligamento que tenemos aquí, que es lo que llamamos el retináculo flexor. El retináculo flexor, entonces, hacia abajo y medial, hacia arriba el maléolo tibial y hacia lateral el astrágalo y el calcáneo. ¿Quiénes van a pasar por allí? Todos los tendones del compartimiento profundo, más la arteria y el nervio tibial. Pero van a pasar en este orden, de medial a lateral. De medial a lateral vamos a tener entonces aquí tibial posterior, flexor largo de los dedos, arteria y nervio tibial y el flexor largo del hallux. Aquí tenemos entonces varios casitos, como una fractura del pilón tibial, ¿no? Una luxofractura de tobillo después de la reducción. Este es un paciente que me llegó siendo residente asistencial. Este es una desarticulación del tobillo, una desarticulación traumática. El paciente iba pasando por la batea que está saliendo de Moruy hacia acá. Hay una batea y entonces él iba con intoxicación etílica, iba en la moto y entonces al pasar en la batea, el salto que dio en la moto hizo que el pie saltara también y se le quedó en el rin de la rueda posterior. Y entonces ahí quedó el pie. Al rato me trajeron el pie, pero obviamente ya no se podía hacer nada. Entonces, bueno, terminamos de hacer una amputación infracondilia para que fuera más cosmética para una prótesis. Aquí estudiando los abordajes en la pierna y en el tobillo. Este es un paciente uno de los pacientes que uno no olvida en el posgrado, me dio bastante trabajito. Él hizo una fractura de meseta tibial y luego se infectó hasta hacer una fascitis necrotizante. Aquí está la fractura de meseta tibial lateral. Vamos a decir entre comillas, hicimos algo sencillito, pero se contaminó. Aquí están de hecho la tomografía. Se contaminó, aquí está el abordaje. Fíjense cómo empezaron los cambios de coloración de la piel. Eso fue prácticamente creo que a los 2 días. Y se extendió hasta el muslo. Todo eso se necrosó, la parte anterior y lateral de la pierna y la parte posterior del muslo. Aquí está de hecho el tornillo. El paciente hizo varias infecciones, infecciones intrahospitalarias. El tensor de la fascia lata, como ya se veía. Bueno, hasta que tuvimos que hacer la necrectomía y le colocábamos VAC. Duró bastantes meses. Entonces, yo era residente de 4º año. Y bueno, el paciente finalmente se dio de alta con curas cada ciertos días. Hasta colecitina se le solicitó. Fíjense ya cómo estaba. Se le hacía con apósitos y eso. Y bueno, creo que como al año ya yo era adjunto. Ingresó con una neumonía. Bueno, yo hasta le llegué a plantear la amputación. Pero no quiso. Llegó a ingresar por una neumonía en el 2018. Al año siguiente en medicina interna. Lo fui a ver y todo, pero falleció por la neumonía.
Están los diagnósticos. Esto porque lo tuve que presentar en un caso clínico de una reunión de capítulo. Bueno, aquí unas láminas de proyecciones radiológicas. También de todas maneras estas láminas yo se las voy a pasar. Bueno, este es un paciente de un, un TU a nivel proximal en la pierna, en el Padre Machado, una joven. Este es el área donde donde se hizo la biopsia, y a través de él es que se hace el abordaje. Se hizo el abordaje, como saben, lo primero que se iban a conseguir era el ciático popliteo externo, y aquí está, ciático popliteo externo. Lo fuimos viendo durante toda la cirugía. Bueno, lo fui viendo, porque yo no estuve en la cirugía, sino que estuve para tomar fotos. Aquí haciendo la exéresis del tumor. Y aquí, ya llegando a la parte posterior, se veía la arteria y nervio tibial posterior. Perdón, arteria y vena tibial posterior. Haciendo, ya dando a la tibial anterior. Aquí está el TU. Fíjense aquí ya cómo está el ciático popliteo externo, y aquí sería el ciático popliteo interno. Esto ya es la tibia, porque ya el peroné desapareció, se fue con el TU, pues. Lástima, esta foto siempre la lamento, siempre que la veo la lamento, porque entonces se ve completico el ciático popliteo externo, pero no me fijé que estaba atravesado, el ángulo estaba atravesado para el ciático popliteo interno. Fíjense que esto es, como les digo, esto es tibia. Vamos a decir que esto es el cóndilo lateral de la tibia, aquí donde iba el peroné, y aquí cara medial de la tibia, pues. Cara lateral, perdón, cara lateral de la tibia. Y bueno, muchas gracias.